En las mejores manos para echar el ser humano. Danos un diseño y con empeño lo pintamos. El amo con amor puso color por donde vamos. Nos llevamos como hermanos, es normal que nos queramos. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriese teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. La tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y así todos hasta llegar a los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 tuvieron la misma mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo de la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, y al ser hijos de Dios son hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los que mueran, a los muertos que han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el paisaje del Zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Os invito a que vengáis conmigo a este escenario que nos presenta el Evangelio de Lucas. Como Marty McFly nos subimos al DeLorean para viajar en el tiempo a este suceso que tenemos aquí narrado en Lucas 20, 27 al 38. En el pasaje anterior, el que va delante de este, vemos que unos sacerdotes tratan por medio de unos espías de tenderle una trampa a Jesús, a ver si pica. Y ahora nos dice en el versículo 27 que unos saduceos, que era parece ser un grupo judío descendiente del sacerdote Sadoc, de la época de Salomón, aunque otros especialistas presentan otras teorías, pero básicamente esta es la más aceptada. Lo que sí que sabemos es que los sacerdotes de tiempo de Jesús procedían de este grupo, de los saduceos, que generalmente eran aristócratas, gente de dinero y muy conservadores para lo que a ellos les convenía. Por una parte eran conservadores, ¿no? Pero luego hacían concesiones a la cultura helenista y eran colaboracionistas con los romanos. Había algo de hipocresía a mi juicio, ¿no? Pero bueno, a diferencia de los otros judíos, ellos únicamente se regían por el Pentateuco, es decir, la Torá, lo que son los 5 primeros libros de la Biblia. Para ellos no tenía valor normativo, canónico, ¿no? Los textos de los profetas, ni los salmos, ni las crónicas, ni los proverbios, nada, ¿no? Es decir, el resto del Antiguo Testamento no contaba para ellos. No creían en ángeles y lo importante es que no tenían esa esperanza de la resurrección. Consideraban que eran creencias posteriores, que no eran originales del pueblo hebreo. Y aunque tenían parte de razón, no estaban viendo la dinámica de cómo Dios se va revelando en la historia de su pueblo, o en la propia historia de la humanidad, ¿no? Si lo vemos un poco a vista de pájaro. En el versículo 8 del capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles se hace una explicación sobre esto. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos, aquí hay una comparación de saduceos con fariseos,
sí creen en estas cosas, ¿no? Se contrastan ambos grupos que tenían notoriedad en el pueblo, ¿no? Bueno, nada nuevo, porque de momento todas estas cosas las sabemos. Pero está bien que recordemos quiénes eran los saduceos y qué pensaban para comprender mejor lo que va a pasar ahora, ¿no? Veis que aparecen aquí unos saduceos que no creen en la resurrección, como hemos dicho, y provocan a Jesús con una pregunta, seguramente con intención de ridiculizarlo y reírse de él. Ellos van a hacer una pregunta a Jesús que no refleja realmente un interés personal por parte de ellos. En realidad la pregunta le importa tres pepinos, sino que con malicia, con astucia, la pregunta es realmente una excusa con la que le tratan de probar. Y si se sacan unas risas a costa de eso, pues mira, ¿no? Eso que se llevan. O si le ridiculizan como una persona analfabeta, pues mejor, aunque difícilmente un carpintero, un tectón, era una persona analfabeta. Y digo esto porque se han escrito chorros de tinta, ¿no? Se han derramado chorros de tinta sobre esta cuestión que no tiene mayor misterio. Como el Pentateuco, es decir, la Torá era normativa para todos los judíos, los saduceos tienen la ocurrencia de preguntarle a Jesús en base a ella. Y allí en una parte de la Torá, es decir, en Deuteronomio, en 25, capítulo 25, versículo 5, ahí tenemos una ley que hoy en día nos puede parecer una barbaridad, pero que en aquellos tiempos pretéritos esa ley servía para proteger a las viudas, aunque también servía para proteger el patrimonio del varón cuando moría, pero bueno. Y estos saduceos la van a usar para vacilarle, para vacilar a Jesús un rato. Esta es la situación es esta. Los saduceos le hacen esta introducción al tema. A ver, Jesús, tío listo, maestro, tú qué eres eso, ¿no? Un maestro, un rabino. A ver, mira, Moisés nos escribió que si el hermano de alguien se muere y deja a su mujer sin hijos, otro de los hermanos que están vivos se tienen que casar con esa mujer y tener hijos con ella. Que por cierto, fijaos, el primer hijo que naciese del segundo hermano, se contaba ese hijo como si fuese hijo del hermano que ha muerto. Y de esa manera se salvaba el apellido, el patrimonio, todo esto, ¿no? El legado de este hombre que ya no está. Vale, esta es la introducción. Todo normal hasta aquí, aunque, esta ley del levirato, como se llama, nos resulte un poco rara, ¿no? Cosas más raras se han visto. Ahora viene lo que es la emboscada, lo que es la jugarreta, el chiste contra Jesús y contra cualquiera que creyese en la resurrección en el final de los tiempos, ¿no? Le cuentan a Jesús la siguiente historia, que como decía nuestro amigo Manolo la Santa, es un culebrón. Pues mira, Jesús, ya te hemos dicho lo que decía Moisés, ¿no? Pues mira, érase una vez 7 hermanos. El primero se casó, pero murió sin hijos. Luego, el segundo hermano se casó con la que había sido mujer de su difunto hermano. Pero él también se murió sin haber tenido hijos. El tercero de los hermanos se casó con ella también, pero le pasó lo mismo. Y así fue pasando lo mismo con los 7 hermanos. O sea, 7 hermanos, sin dejar descendencia. Todos se fueron casando con ella y muriéndose. Y luego ya pues también se murió la mujer. Entonces Jesús, a ver si nos puede resolver la duda. En la resurrección, ¿de quién va a ser mujer aquella señora? Por cierto, la pregunta denota también cierto patriarcalismo por el cual la mujer se consideraba una propiedad del varón. Por eso en la ley de Moisés la mujer se cuenta como entre las propiedades, entre la casa y el buey. Eso aparece en Deuteronomio 5:21. Pero bueno, ellos dicen, a ver Jesús, en la resurrección, ¿de quién será esposa esta mujer si cuando estuvo viva fue la esposa de cada uno de los 7 hermanos?
Es decir, vamos, Jesús, que te hemos pillado, ¿no? Que hemos dejado en evidencia esta ridiculez de la vida futura en la resurrección. Eso es lo que estarían pensando y estarían ahí con recochineo, con risitas y todo esto, ¿no? Mira, es verdad que la sensibilidad espiritual, las convicciones de fe, la esperanza en Dios, la propia confianza en un Dios que tiene la última palabra ante el problema del mal o el problema de la muerte, todo ello se puede prestar a burla. Aunque los cielos, como dice el Salmo, no cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, tratar desde nuestra existencia, desde la realidad que conocemos, tratar de vislumbrar un horizonte en Dios o de una vida futura o algo así, parece que no llega a ninguna parte si no ha sido tocado por la fe, ¿no? Además, las palabras con las que contamos los seres humanos, ¿no?, para hablar de la fe, para hablar de la resurrección o del propio Dios, son palabras que remiten a conceptos que son limitados, ¿no? Muy de andar por casa, tratando de aplicarse esas palabras a cosas que son trascendentales, cosas que se nos escapan, ¿no? Para hablar de Dios, la verdad es que no nos queda más remedio que usar antropomorfismo. Y a veces, cuando se abusa de los antropomorfismos o se absolutizan, como si no fuesen especie de metáforas para hablar de Dios, sino que se toma como un todo, pues terminan convirtiendo a Dios en una idea insostenible, ¿no?, en una especie de caricatura, de, no sé, como si fuera otro ser más de la creación. Y a veces muchas ideas populares que se tienen de Dios proceden de estos malos entendidos que hay muchas veces de estas cosas, ¿no? Cuando a mí mucha gente me dice, Rubén, yo es que no creo en Dios, ¿no? Y hablo con estas personas y me explican por qué, pues yo llego a la conclusión de que tampoco creo en esa misma idea de Dios que me están diciendo. Ese para mí no es Dios tampoco. Un ejemplo simplón, para que podamos entenderlo todo el mundo aquí, sería esa idea tan extendida de comprender a Dios como un ente varonil, ¿no?, macho, como el que está representado en el techo de la Capilla Sixtina por Miguel Ángel, que por cierto es una obra exquisita, ¿no?, que da gusto verla, pero Dios Padre no es un ser humano, varón, de raza blanca europea, de barba blanca, con brazos y con piernas y con pinta de anciano fortachón, ¿no?, que ya quisiera Schwarzenegger estar así con... Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Feuerbach, un filósofo ateo, seguramente habréis oído hablar de él, hizo una crítica muy interesante al respecto. Que, aunque él era ateo y hizo esta crítica como para meterse con la religión, la verdad es que los cristianos hemos recogido esa crítica porque la consideramos que daba en el clavo, en realidad. La crítica trata de cuando proyectamos en Dios ideas muy humanas de nosotros mismos o de los padres que tuvimos nosotros en la infancia y cosas así, ¿no? Y pensamos a Dios desde estas cosas, ¿no? Con el lenguaje y con el lenguaje y con los conceptos que utilizamos para hablar de la fe y de Dios, podemos hacernos una imagen mental de Dios. Y acordaos aquello de los mandamientos de no os hagáis imágenes. No se trata de representación física, muchas veces las imágenes las tenemos aquí. Pero Dios es el totalmente otro. Es otra cosa. O mejor dicho, el relacionalmente otro, porque Dios se relaciona con el ser humano. Pero bueno, vamos al tema. Los saduceos piensan que han conseguido caricaturizar la fe en la resurrección. Si esto fuese en nuestros días, pues ellos habrían hecho un meme para el Facebook, ¿no? Hubiesen hecho un chiste rápido para el TikTok o cualquier cosa de esta. Lo trascendente, como decía antes, es susceptible de burla o de ser caricaturizado. Quizá en parte porque hay un temor del ser humano de enfrentarse
a lo que los filósofos llaman la preocupación última, de plantearse ese gran interrogante de la existencia. La muerte real es como un tema tabú. Intentamos que nuestros hijos no vayan al cementerio cuando fallece alguien, que no sepan. Intentamos no prestar nosotros mismos mucha atención a estas cosas, hablar lo menos posible del tema de la muerte. Los cementerios ya no están ni siquiera en la ciudad como antiguamente. Los cementerios ya se fabrican, se construyen, pero mejor dicho, a las afueras de la ciudad, como algo ajeno. Hay incluso pensadores que lo comparan con los vertederos, a las afueras, mientras que antes no era así. No sé si habéis estado en Inglaterra o en Estados Unidos, donde se ve que está en un barrio la iglesia y en los alrededores de la iglesia un jardín que es el cementerio. Había como más familiaridad entre estos. Incluso el concepto cristiano de la muerte, de lo que decimos en el credo de la comunión de los santos, ¿no? De saber que esto ya como que intentamos echarlo a un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, la muerte queda como... es algo que en el cine mismo queda banalizada, ¿no? Nos inflamos a ver películas donde los tiroteos están todos los días, en cada serie de televisión, en cada película hay tiroteos y muertes, ¿no? Y es una cosa que lo vamos viendo como si ni nos va ni nos viene, ¿no? No queremos saber nada de la muerte. Pero luego llega el Halloween, como la semana pasada, ¿no? O era esta semana, que no me acuerdo ya. Y ves calaveras por todas partes, gente disfrazada de muertos y cosas así, ¿no? Disfraces también que banalizan de nuevo la muerte como si fuera algo que no va con nosotros, como si al hacerla presente de ese modo fuese la mejor manera de hacerla ausente, ¿no? No sé, son ideas que lanzo, ¿no? Pero por mucho que se trate así, o por muchos chistes que se haga para quitarle hierro al asunto, el enigma de la vida y de la muerte, el enigma de si de verdad Dios es bueno, ¿qué solución da a esta realidad alienada, caída, como decían antiguamente? O la pregunta de, ¿es esto todo lo que hay? ¿O qué pasa conmigo después de esto? ¿O dónde están mis seres queridos, que ya no están? La preocupación última del ser humano seguirá estando ahí. Puede estar ahí, a oscuras, o evitándola, o puede estar también alumbrada por la fe. La respuesta de Jesús a estos saduceos es la siguiente. Vamos a ver armas de cántaro, ¿no? Es un error asumir que este eón, es decir, que esta existencia que conocemos, que esta realidad en la que vivimos, sea igual a esa realidad venidera que nos está esperando en Dios. Hay cierta continuidad, pero no es lo mismo. Si aplicamos los razonamientos de un mundo que conocemos a una realidad que está más allá de nuestro alcance, no vamos a ninguna parte. No nos sirve para razonar nada. Jesús les dice además, trato de ponerlo con mis palabras, ¿no? En nuestra esfera de la vida, en nuestra realidad, sí, la gente se casa, que es con lo que ellos venían, ¿no? Con lo de la gente se casa, pero en ese plano escatológico de la realidad futura, las cosas no son como en esta existencia alienada. Allí no hace falta casarse, porque estamos hablando de otra cosa, de otra realidad distinta, por mucho chiste fácil que se quiera hacer. En esa realidad de Dios, en el cielo nuevo y tierra nueva que esperamos, seremos como los ángeles, ya no habrá muerte, como dice Apocalipsis 21, ni habrá necesidad de procrear, que por cierto, esto es algo que está de fondo en lo que le están diciendo los saduceos a Jesús, ¿no? Hablan de los hermanos que no tuvieron descendencia, la preocupación en la descendencia por mantener, ya no hace falta eso. Y básicamente Jesús les dice, vamos a ver, ¿de qué me estáis hablando? ¿De qué me estáis hablando? Estáis mezclando cosas y banalizando la esperanza de la resurrección con tal de no reflexionar en ella
en profundidad, de no reflexionar sobre Dios creador, el Dios de la vida, el que crea por amor. Y el amor conlleva en sí mismo perennidad. Y Jesús luego, abogando por la resurrección a la nueva vida y en la esperanza de los que ya no están, les dice, haciendo una referencia al Pentateuco, que como hemos dicho era el único libro canónico para los saduceos. Jesús no les responde ni desde los Salmos, ni desde los profetas, no. Se va a lo que para los saduceos era normativo, el Pentateuco. Y dice, cuando Dios se presenta a Moisés en la zarza, le dice que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, ¿no? Los patriarcas antiguos. Es el Dios de ellos, pone el texto. No es que hubiese sido el Dios de ellos, es que lo seguía siendo, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Todos los presentes aquí hemos perdido seres queridos, y también todos los que estamos aquí, de manera personal, tenemos que elegir, ¿no?, si enfrentar a oscuras esta preocupación última sobre la realidad de Dios, sobre la realidad de la vida y de la muerte. Y podemos intentar decirle a nuestro cerebro que caiga en el vacío existencial o que mire para otro lado, o yo qué sé. Pero también podemos abrirnos a la fe a la que Dios nos llama y la esperanza que ella nos abre en Jesucristo, quien defiende la vida hasta más allá de esta realidad. De hecho, podemos aprovechar estos minutos de silencio que después del sermón y pensar en ello, reflexionar abiertamente en ello. Soli Deo Gloria.